Recordemos cuál era el principio elemental de un motor, ¿sí? Sí, el principio más que nada físico, ¿no? Aquel que vimos cuando vimos los principales, el TP2, ¿recuerdan? Que veíamos el principio motor, el principio motor, el principio generador. ¿Cómo logro eso que vos, esa digamos la clasificación genérica de una máquina eléctrica tipo motora, ¿no? Transformar la energía eléctrica en movimiento. ¿Cómo logro eso técnicamente, ¿no? ¿Y cómo logro mover algo a partir de electricidad? Sería la pregunta. A través del el cambio de campos magnéticos, haciendo girar un rotor y estator. A ver, ¿cómo sería eso? ¿Qué es un rotor y estator? ¿Quién generaría el campo? Explíquenme un poco más. Va más en el sentido de la pregunta, igual, Tolaba. Va correcto, digamos. La parte que se mueve, que es el... Rotor, mientras que la fija es el estator. Bien. ¿Qué función cumple cada uno? El estator sería aquel que junta la generación de energía, mientras que el rotor es el que... No, espere. Usted está hablando, estamos hablando de motor, ¿correcto? Sí. En el motor, el estator junta la energía. No. ¿Alguien puede complementar? Ahí me confundí. Ah, bueno. En el motor yo quiero que se mueva algo. ¿Qué es lo que quiero que se mueva? El rotor se mueve, que sería lo que es el acumulador de energía, porque después de ahí se transfiere hacia otra parte de movimiento. ¿Y cómo logro mover el rotor? ¿Por culpa de quién? De los campos magnéticos que tiene el mismo. ¿El rotor tiene campos magnéticos? ¿Sí o no? ¿El rotor se mueve por culpa de quién? En el esquema que nosotros habíamos hecho, el rotor era una simple espira, ¿se recuerdan? Pero esa espira se movía por culpa de quién. De cortes de línea de campo magnético. Y esos cortes de línea y ese campo magnético... El campo magnético que induce el estator. Ahí me va gustando, ¿qué pasa? Son dos campos, uno que está en el estator, otro que está en el rotor, que son contrarios. Bueno, entre todos más o menos podemos sumar algo, ¿sí? A lo que dice Ezequiel, ¿sí? Repítalo, a ver, hay un campo estatórico, ¿sí? O sea, básicamente, la consecuencia de movimiento es ¿por qué? ¿Por qué hay una consecuencia de movimiento? Porque hay campos opuestos, hay campos que se repelen. Perfecto, hay campos magnéticos, ¿sí? Lo vimos ya en magnetismo, que campos magnéticos, hay lo que existe la fuerza magnética, ¿sí? Entonces, va a haber un movimiento por una consecuencia entre un campo, ¿sí? Y otro. Ahora, justamente esos campos dependen dónde se producen, ¿sí? Nosotros en las máquinas rotativas siempre identificamos dos partes, ¿sí? Tanto los alternadores como los motores siempre vamos a identificar dos partes, ¿sí? Justamente en honor a su principal función o estado de reposo, que es si está quieto o si está en movimiento, el estator o el rotor. Ahora, en ambos dos casos justamente es como la clasificación de lo que hace cada máquina es inversa, una transforma mecánica en eléctrica y otra eléctrica en mecánica. Lo que decía Tolaba, que era al principio, que él decía que por el estator del motor recolectamos energía, es lo contrario, ¿sí? En el caso del motor, el estator va a ser el lugar por donde la energía ¿qué?
En el caso del motor, el estator es el lugar por donde ¿Dónde la se energía... produce? ¿Dónde se produce? No, No. donde entra, Ustedes están seteados con el alternador, por eso no, ¿sí? En el alternador se produce la energía en el estator, ¿ok? Pero en los motores, ¿sí? Yo enchufo el motor y cuando enchufo el motor genero un campo magnético en el estator que lo va a inducir al rotor, ¿sí? Entonces, primera cuestión conceptual que tenemos que tener clara es esa. Ah, sí. Bien, bueno, entonces, esto para conectar con el principio motor, ¿sí? Si ustedes van al TP2 y repasan, van a ver que ahí había un campo magnético fijo, ¿sí? Que sería el estator, y había una espira, ¿sí? No me hagan abrir, me hacen abrir de vuelta todo. TP2, máquinas eléctricas elementales. Acá tenemos principio generador, ¿sí? Principio generador, yo muevo, ¿sí? Muevo una espira, ¿sí? Dentro de un campo, ¿ok? Y se genera una diferencia de potencial, ¿sí? ¿De acuerdo? La realidad es que lo que nosotros vimos en el generador era lo siguiente. Nosotros lo que hacíamos era, complica ver en el alternador, porque en el alternador lo que yo muevo, ¿sí? Lo que yo muevo es el rotor, ¿sí? Y el estator lo que hace es tomar ese campo variable, ¿sí? De acuerdo a la ley de Faraday y Lenz. ¿De acuerdo? Pero siempre que haya un movimiento relativo, ¿sí? De un campo magnético y una espira, se va a inducir una electricidad. Ahora, si nosotros vamos al principio motor, acá, motor elemental, ¿sí? Lo que nosotros tenemos es un campo hecho por el polo norte y sur y una espira a la cual yo le asigno una corriente. Entonces, esta corriente tiene un campo magnético que interactúa con otro campo magnético y ahí se produce la velocidad, el movimiento, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en nuestro motor, ¿sí? El estator va a ser la función de este imán norte y sur que va a generar un campo, ¿sí? Y en el rotor, ¿sí? Puedo excitar como estoy excitando acá. Lo que pasa es que ahora vamos a ver justamente las particularidades del motor sincrónico y del asincrónico. Pero para retomar, en los motores, ¿sí? En el estator es el lugar donde yo voy a generar un campo en ambos motores, tanto sincrónico como asincrónico, va a ser el lugar donde yo voy a generar el campo magnético fijo, ¿sí? Fijo en relación al estator, no porque es un campo magnético continuo, ¿sí? Siempre estamos, recuerden, en alterna, ¿sí? Bueno, hay una primera pregunta sencilla del trabajo práctico. Realizar un esquema de clasificación de distintos tipos de motores, ¿sí? Explicar ante qué situación el alternador podría funcionar como motor, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, acá está la primera
clasificación, ¿sí? De cómo podríamos clasificarlos en sincrónicos y asincrónicos. Estos son los dos grandes grupos que nosotros vamos a ver, ¿sí? La sincronía va a depender básicamente de la alineación que va a tener el campo, ¿sí? Del estator y del rotor, ¿sí? Cuando esos dos campos estén, digamos, sin ningún grado de desfasaje, por así decirlo, ni en velocidad, ni en frecuencia, ni en movimiento, vamos a hablar de motores sincrónicos. Y vamos a ver que tienen un principio de funcionamiento particular y características particulares, ¿sí? Y después vamos a ver los motores asincrónicos, donde el principio de funcionamiento es distinto y tienen obviamente otras características técnicas. Pero como dos grandes grupos vamos a hablar de sincrónicos y asincrónicos, ¿sí? En los asincrónicos están los motores jaula de ardilla, ¿sí? Que son sin colector. Siempre vamos a tener en ambas dos categorías monofásicos y trifásicos, ¿sí? Pero lo que sí es importante es que hay una ley, algunos entienden que los asincrónicos son todas máquinas que no tienen colector y hay algunas que sí tienen colector. Vamos a ver esa particularidad. Igual el TP de motores asincrónicos es el TPC, y hoy vamos a ver motores sincrónicos, que son motores de muy grande potencia y no son motores muy usuales, ¿sí? Por eso es un trabajo práctico corto y van a ver que en el mismo apunte de Uberti no se le dedica mucha bibliografía o mucho volumen, ¿sí? Bueno, acá justamente es lo que dice, ¿sí? A excepción de máquinas que por sus muy especiales características resultan de muy reducida aplicación, la totalidad de los motores polifásicos de aplicación industrial y naval corresponden al tipo trifásico, ¿sí? Acá hace una aclaración respecto a los polifásicos. Asimismo, por estar el presente capítulo dedicado a las máquinas eléctricas de mayor aplicación, no se han tratado los motores asincrónicos trifásicos con colector, dada su escasísima aplicación práctica, un poco lo que les comentaba recién, ¿sí? O sea, lo más que se ve son... Yo igual les voy a dar otro punto donde se trata un poco del motor asincrónico con colector. Y bueno, de esta forma la mayor extensión del capítulo, como dice acá, está destinada a lo teórico y funcional de los motores asincrónicos trifásicos, ¿sí? Sin colector, motor trifásico de inducción, motor trifásico con rotor en cortocircuito en jaula de ardilla, o simplemente con motores de corriente alterna trifásica, ¿sí? Que le pone la sigla. Sí. No recuerdo a qué se refería con colector. El colector son como los anillos rozantes, ¿sí? El colector es cuando vos tenés que ingresar energía. ¿Cómo? Un carbón. Claro, por ejemplo, un carbón es un colector. Escobilla, ahí está. Exactamente. Cuando vos necesitas ingresar energía a una parte rodante, ¿sí? La necesitas hacer con un colector. Entonces, los motores asincrónicos, en algunos casos, tienen colector, pero no son los más usuales, ¿sí? Bien. Bueno, entonces acá tienen un poco la definición de los motores sincrónicos y asincrónicos, ¿sí? Obviamente monofásico y trifásico, y en el caso de los asincrónicos sepan que hay con colector y sin colector, aunque los más usuales que nosotros vamos a estudiar son los que no tienen colector, ¿sí? Y acá, bueno, en este párrafo hace lo que yo les comenté, el motor, los nombres, ¿sí? El motor trifásico de inducción o motor en cortocircuito o en jaula de ardilla, ¿sí? Después vamos a ver todo esto y nos va a quedar muy claro el porqué de esto que acá lo menciona, ¿sí? Bien, motor sincrónico trifásico, ¿sí? Nosotros lo más cercano que vimos al motor sincrónico trifásico es un alternador, ¿sí? Entonces, por eso va a partir la explicación de teniendo dos alternadores funcionando en paralelo a una red de corriente alterna. ¿Qué pasara, ¿sí? Si uno de ellos dejara de girar, ¿sí? Porque, o sea, si tenemos dos alternadores, se supone que esos dos alternadores funcionando en paralelo están siendo movidos por máquinas de impulso. Supongamos que la máquina de impulso de un alternador se detiene, ¿sí? ¿Qué pasaría con el otro?
¿Sí? Bien, vamos a ver la figura, ¿sí? Acá es lo que les propone es eso, ¿sí? Tras un repentino desacaplamiento del motor de impulso, dejaría de entregar corriente a la red y pasaría a recibirla de ella, ¿sí? Recuerden que el alternador, como dijeron al principio, saca su energía por el estator, ¿sí? Si la máquina sigue quedando en paralela, ¿sí? Sigue quedando conectada a barras, el estator, en vez de entregar energía porque la máquina de impulso ya no se mueve, la va a recibir por ahí, ¿sí? Ven que dice, se invertiría el sentido de la corriente del estator, que antes eran inducidas y ahora son impuestas por la red. ¿Se entiende eso? De esa manera el campo giratorio cambia de polaridad sin interrumpirse. Vamos a ver eso. Pasa a funcionar como motor sincrónico. Bien, acá tenemos entonces la figura 4.1 muestra un alternador elemental movido en sentido horario por una máquina de impulso con la dirección del campo giratorio que es empujado por la rueda polar a la velocidad que exige la frecuencia de la red. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que vemos acá, en la 4.1, ¿sí? Es el estator del alternador, ¿sí? Con la rueda polar es la de adentro, es el rotor, ¿sí? Que está siendo movida por la máquina de impulso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Recuerden que el motor o el alternador obviamente tiene un único eje móvil del rotor, ¿no? Entonces, que es lo que se llama rueda polar. En este caso, el giro es en sentido horario, ¿sí? De la rueda polar. Y genera, ¿sí? Ese giro genera un campo en el estator con las simbologías que ustedes ven, ¿sí? En las espiras, digamos, de abajo, la corriente estaría saliendo de la hoja y en la de arriba entrando, ¿sí? Y generaría un campo magnético como el que se ve en la parte estatórica, ¿sí? Bien, eso es cuando va de norte a sur, ¿sí? En un giro hacia la derecha o horario. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Sucede que esta máquina, ¿sí? La rueda polar ya no impulsa más, se rompió la máquina, ¿sí? Pero el cableado del estator sigue conectado a la otra máquina en paralelo, ¿sí? O sea, el motor, el alternador, en vez de inyectar a través del estator, lo que va a hacer es recibir. Cuando recibe, es lo que nosotros vemos que invierte el sentido, ¿sí? Por eso, ¿no? Que acá antes era cruz, arriba, ahora es la punta de flecha, ¿sí? Y lo inverso pasa en la parte de abajo, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede con eso? Al invertirse el sentido en el estator, el campo magnético, ¿sí? Es inverso, fíjense que las flechas van para el otro lado, ¿sí? Pero el sentido de giro va a ser el mismo, ¿sí? El sentido de giro va a ser el mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la rueda polar, en vez de imponer, ahora es arrastrada, ¿sí? Fíjense que la S minúscula de acá es el sur del campo que se sitúa en el estator, ¿sí? Entonces el imán de la rueda polar pasa de acá, ¿sí? Pasa desde las 12 a las 3 de la tarde, ¿sí? Se mueve así. Eso es lo que va a explicar acá. La figura 4.2 indica de qué manera, tras haberse invertido las corrientes del estator, el campo giratorio pasa ahora a empujar la rueda polar, que se convierte así en rotor del motor sincrónico, que se mantiene girando en el mismo sentido y a la velocidad de sincronismo, ¿sí? Esta parte de acá es la conclusión principal por la cual decimos que un alternador, ¿sí? Es una máquina reversible, ¿sí? Porque es una máquina que puede trabajar como generación y como motora,
¿sí? Eso es lo que vemos en la figura 4.1 y 4.2. En la figura 4.1 vemos su función como alternador, ¿sí? Donde el movimiento es impuesto en el eje, en la rueda polar, y recolectamos por el estator energía. Y en el caso de la figura 4.2 es funcionamiento de la máquina sincrónica como motor, ¿sí? Donde lo que hacemos es recolectar movimiento por la rueda polar. ¿Está claro esto? Este es el concepto general, básico, de la máquina sincrónica, ¿sí? Y de su principal utilidad y función de reversibilidad, que es lo que dice abajo. Queda establecido entonces que todo alternador con campo en el rotor puede funcionar como motor sincrónico y viceversa, ya que se trata de máquinas idénticas y de total reversibilidad. ¿Alguna duda? Están todos muy callados, muchachos. Bien. Bueno, si no hay dudas, mejor, seguimos adelante. Bien, explicar ante qué situación. Bueno, lo que vimos es la pregunta 2 recién, ¿sí? Realizar un esquema estator-rotor indicando esto, lo que vimos es la pregunta 2 y la pregunta 3, ¿sí? Enumerar las principales características de un motor sincrónico en relación a la velocidad del campo, par de arranque y enganche. Bueno, vamos con eso. Bien. Ya nosotros habíamos, a ver si vimos o no vimos, sí, lo vimos en el caso de los alternadores, ¿sí? Que bien, velocidad del campo, par de arranque y enganche. Cuando nosotros teníamos un alternador, ¿cuál era la velocidad? O sea, cuando nosotros vimos las placas de los alternadores, ¿sí? El alternador a mí me entrega una determinada frecuencia, ¿correcto? ¿De qué dependía la frecuencia del alternador? El número de polos y las RPM. ¿Y cómo era la cuenta que hacíamos? Cuando tenía menor RPM, menos polos se le ponía. No, más polos se le ponía. Ah, no, más polos se le ponían, es verdad. Y cuando tenía más RPM, menos polos. Porque tenían que cortar más línea de campo. Bien, entonces, a ver, cuanto más velocidad, más frecuencia. O sea, ¿cuál es la fórmula que relaciona? O sea, está claro lo que están diciendo, que la frecuencia está relacionada con la velocidad y los pares de polos, ¿sí? Ahora, ¿la velocidad en qué unidad la ponemos nosotros? En revoluciones por minuto. Por minuto. Entonces, y la frecuencia es hertz. Es por segundo, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bien, entonces, ¿cómo queda la fórmula? Sería los números de pares de polos por las RPM dividido 60. ¿O no? ¿Cómo sería entonces? F igual a N dividido 60 por el par de polos. Sí. ¿Correcto? Entonces, a ver, cierra ahí. Cuanto menor era la velocidad, necesitaba más par de polos. O sea que Sí. está bien. Bueno, si de ahí yo despejo, ¿sí? Esto anótenlo en un papel como estoy haciendo yo. Si despejamos de ahí, ¿sí? La velocidad nos quedaría igual a ¿qué? A F Por 60 dividido los pares de polos. Vamos a ver si hicimos bien las cosas o no. Sí. Al conectarse el estator de un motor sincrónico, ¿sí? A una red trifásica, se establece en él un campo giratorio de velocidad N igual 60 por F dividido P, ¿sí? Los pares de polos. ¿De acuerdo? Entonces, la misma fórmula, justamente esto es la reversibilidad de la máquina. Si la máquina antes
a mí me entregaba una velocidad con una fórmula, ¿sí? Perdón, me entregaba una frecuencia y yo imponía la n, ahora lo que yo voy a imponer, ¿qué es? Antes imponía la velocidad, ahora ¿qué voy a imponer? Los pares de polo. Los pares de polo van a ser fijos de la máquina, pero voy a imponer La frecuencia. la frecuencia de alimentación. En el caso del alternador, vos elegís la velocidad con la que vas a alimentar al alternador. Acá lo que vas a elegir es, en cierta forma, elegir entre comillas, ¿no? Pero la que vas a fijar ahora es la frecuencia para obtener una velocidad, ¿sí? Por eso es despejar n o despejar f, ¿se entiende? Esta es la fórmula. Esta fórmula es la velocidad, ¿sí?, del campo que se establece, ¿sí?, en el estator, vuelvo a reiterar. Si en esas condiciones se alimenta el campo de la rueda polar con corriente continua, acá esto es muy importante, porque acá explica un poco el principio de funcionamiento del motor sincrónico, ¿sí?, que era el que yo les mostré recién cuando hablamos del principio motor, ¿sí? Si en esas condiciones se alimenta el campo de la rueda polar con corriente continua, el rotor así excitado no podrá girar por sí mismo, ya que por su considerable inercia, el campo del estator, que gira a gran velocidad, no puede comunicarle su movimiento en el mismo tiempo en que ambos campos actúan recíprocamente. ¿Qué dice acá? Yo al estator te voy a mandar, ¿sí?, una alterna y vas a generar un campo magnético, ¿sí? Obviamente rotable, porque es un campo en el estator donde los bobinados están dispuestos físicamente para que el campo sea un campo magnético giratorio, como vimos en el TP2, ¿sí? Ahora bien, yo tengo que recolectar ese movimiento por el rotor, ¿de acuerdo? Para que el rotor se mueva, lo que vimos antes es que el rotor tiene que tener, o sea, hay un campo magnético que es el estatórico, ¿sí? Y el rotor, ¿qué tiene que tener para que se mueva? ¿Un qué? O sea, con el campo magnético del estator, ¿me alcanza nada más? No, tiene que tener otro campo magnético también el rotor. Ahí va. El rotor tiene que tener otro campo de tal manera que entre ellos interactúen, ¿sí? Esa es la clave, ¿sí? En el motor sincrónico yo tengo el campo giratorio del estator, pero el rotor necesita un campo. ¿Cómo voy a generar un campo? Si tengo una bobina, ¿qué hago para generar un campo? Por la bobina que tiene que circular para que genere un campo. Una corriente, o sea que le tengo que aplicar ¿qué? O una corriente o una tensión al rotor, ¿ok? Por eso vamos a decir que la máquina sincrónica necesita una excitación. Y esa corriente, preferentemente, ¿qué va a tener que ser? ¿Alterna o continua? Acá para pensarlo, ¿sí? Continuo. Depende. Sí. A ver, a ver, vamos a ver con el continuo y vamos a ver con el depende. El continuo va a hacer que el rotor se transforme en un campo magnético fijo, ¿no? Como si fuese un electroimán, si yo le pongo una continua. ¿De acuerdo? Sí. ¿Se acuerdan cuando agarramos una espira y le poníamos continua, que quedaba como el campo de los polvitos de metal orientados? Si yo le pongo continua, me queda un norte y un sur fijo. Y en el estator que tengo un campo variable, porque está hecho por alterna. Entonces, ¿eso me va a servir? No. ¿Por qué no? Y porque depende, porque o puede ser un motor eléctrico o puede ser un generador. Si es un motor, va a estar alimentado por... Estamos hablando de motores, claramente, ¿no? Estamos hablando de motores ahora. Ah, Entonces, en el caso del motor, me va a servir que sea continua la excitación al rotor. Sí, me va a servir, ¿sí? Porque justamente el norte fijo del rotor, ¿sí?, va a ser arrastrado por el sur que va rotando en el campo estatórico. Repasen los campos magnéticos. ¿Qué tres campos magnéticos habíamos visto nosotros? Había campo magnético fijo,
campos magnéticos alternativos y campos magnéticos rotatorios. Recuerden el TP2, que es muy importante, ¿sí? Acá vamos a tener en el estator un campo rotatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo voy a alimentar con alterna y la disposición física está a 120 grados de cada bobina, ¿sí? Y el rotor va a tener un campo magnético fijo, porque es con continua, ¿ok? Entonces, la clasificación de campos magnéticos que hicimos en su momento, las combinamos para obtener distintas máquinas. En este caso, el motor sincrónico. ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Con esta situación, lo que pasa es que no tiene par de arranque propio, no tiene impulso, ¿sí? Los motores sincrónicos trifásicos requieren ser puestos en marcha siempre sin carga. O sea, necesitas darle como la patadita inicial, ¿sí? O sea, la patada inicial, hablando metafóricamente, ¿sí? Generalmente tienen un sistema auxiliar de arranque. ¿Por qué? Porque esta situación del rotor con un campo, ¿sí?, fijo y el otro movible, no produce en forma instantánea un enganche, ¿sí? No produce un arrastre. ¿Estamos? O sea, es como que hay que darle el primer golpe inicial. No sé si eso se llega a entender, pero es por la interacción de los campos, ¿ok? Es como que no está en sincronismo al principio, ¿sí? Es como que el estator va girando a una velocidad y el otro, si no se acopló magnéticamente, no logra engancharse, ¿sí? ¿Ok? Menos aún si tuviese carga, ¿ok? Esta es una de las principales características del motor sincrónico, que no tiene par de arranque propio por su propia naturaleza de interacción entre los campos del estator y del rotor, ¿ok? Entonces los motores siempre necesitan un sistema auxiliar. Bien. Bueno, acá después vamos a ver los comportamientos en vacío y en carga. Bien, esto entonces es lo que hemos comentado recién, ¿sí? Las principales características del motor sincrónico en relación a la velocidad del campo, ¿sí? Ya sabemos cuál es la fórmula, ¿sí?, de la velocidad, que depende proporcionalmente con la frecuencia, inversamente con los pares de polo, ¿sí?, que no tiene par de arranque propio por esta situación de que el estator tiene un campo magnético variable, ¿sí?, y el rotor uno fijo, generado por continua, y ese enganche, ¿sí?, no se produce a priori, ¿sí?, sino que tiene que ser hecho de una forma adicional, con algún sistema, ¿sí? No tiene par de arranque propio. Bueno, vamos a ver qué pasa con la máquina y los diagramas fasoriales del comportamiento en vacío y en carga, ¿sí? Y después nos van a quedar las otras 4 preguntas, ¿sí? Bien. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? No. Bueno, mejor. Vamos al comportamiento en vacío, ¿sí? O sea, ¿sí?, con el rotor sin carga. El rotor va a estar girando a la misma velocidad de sincronismo que el campo, ¿sí? Recuerden, cuando hablábamos de campos magnéticos giratorios, tienen una velocidad de giro los campos magnéticos, ¿sí? Entonces, acá podemos identificar lo siguiente. Con el motor sincrónico girando en vacío, es decir, sin carga mecánica en el rotor, las pérdidas mecánicas originadas en los rozamientos, ¿sí?, hacen que la rueda polar del rotor se retrase levemente respecto de la posición teórica, ¿sí?
dando lugar a un pequeño ángulo denominado ángulo de carga que se indica en la figura 4.3. Hasta acá estamos de acuerdo, lo que dice es sencillo, ¿sí? Cuando el motor está en vacío, va a haber un pequeño retraso del eje del motor, ¿sí? Del rotor, muy leve comparado con el que se va a producir cuando el motor está en carga. Por eso después ¿sí? Que es este ángulo alfa que leemos acá, ¿sí? Si ustedes van en carga, fíjense que alfa, el mismo, ¿sí? Este ángulo alfa en carga es mucho mayor, ¿sí? Es este ángulo de acá. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede con el motor? El motor tiene... ¿Quién es U? ¿Quién es U? ¿Dónde aplico U en la máquina? En el estator. En el estator, exactamente. Es la tensión de alimentación de la máquina. Por ejemplo, 380, ¿sí? El valor eficaz de ese fasor. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Es la tensión que yo voy a alimentar en el estator, U. Bien, ¿qué más? ¿Quién es cada uno en el diagrama 4.4? A ver, nombremos qué es lo que leemos y tratemos de entender. U ya lo sabemos. ¿Quién más aparece? La fuerza ¿Quién? motriz también, que dice la FEM. Pará. ¿Quién? No escuché, ¿eh? Sin vergüenza, muchachos. Si nos equivocamos, estamos para aprender acá. La corriente de excitación, la FEM, Pará. ¿IE es corriente de qué dijimos? excitación es eso. Bueno, vamos a ver si es de excitación o de qué. ¿Podía ser de excitación o podía ser de qué? Del estator. Si fuese la corriente del estator, sería la corriente que ¿qué? Si yo veo la máquina, imagínense que es una caja negra, muchachos, que ustedes la enchufan en un enchufe al motor, ¿sí? El enchufe tiene una tensión de alimentación U, ¿de acuerdo? 380. Y el cable que alimenta la máquina es el consumo de corriente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, IE podría ser la corriente, si es la corriente del estator, es la corriente que consume la máquina, ¿sí? Supónganse que ustedes van a cortar el pasto, enchufan la máquina en el enchufe en un toma corriente y por el cable circula la corriente de consumo de la máquina, ¿de acuerdo? Fíjense que entre IE y U aparece ¿quién? ¿A quién estoy ahí remarcando? Coseno phi, ¿te parece? Y no es el coseno, sino directamente es el ángulo phi, ¿sí? Que podríamos hablar de coseno phi. O sea, tenemos el phi, ¿sí? Como un ángulo. Ahora, ¿es correcto este ángulo? Este ángulo nos pone a quién en adelanto. ¿Quién está en adelanto? O sea, ustedes piensen ahora en U y en IE nada más. ¿Qué ángulo tenemos? ¿O qué comportamiento? La tensión está La tensión está en adelantada. en adelanto. ¿Es coherente? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿No era que vos te ponías en un punto y mirabas quién pasaba primero? Bueno, Pero no me acuerdo si el sentido era antihorario, ¿no era así? sí. ¿En qué tipo de carga sucede que la tensión está en adelanto a la corriente? Positivas. El motor es una carga de qué tipo.
Inductiva. O sea que hasta acá vamos bien, vamos de forma coherente, ¿sí? Quiere decir que IE es la corriente que toma como general la carga, la corriente del estator, y U es la tensión que yo alimento, que la tomo como referencia, ¿sí? Si yo la U la ponía aplastada, la ponía horizontal, ¿sí? La IE la tenía que poner para abajo, ¿sí? De acuerdo, como dice el compañero, el sistema de referencia, ¿sí? Pero con este sistema, acá pone a U como referencia, la pone U vertical, ¿sí? Entonces la corriente la pone en atraso, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, entonces, hasta acá vamos 10 puntos. Tenemos la tensión de alimentación y la corriente del estator desfasada a un ángulo phi coherente al tipo de carga. Ahora aparecen tres cosas más. Perdón, vamos a ser categóricos. Aparecen cuatro cosas más. ¿Qué cuatro cosas más aparecen? Delta U, que delta U es una caída de tensión a priori, ¿no? ¿Qué más? Ángulo alfa. Un ángulo alfa, que ya sabemos quién es, y ¿qué otra cosa aparece? La FEM. La FEM. ¿Qué será la FEM? Esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer. ¿Alguien intuye qué es la FEM? Fuerza electromotriz no será la definición, pero ¿Cómo? fuerza electromotriz sería el consumo que tiene la máquina. No tiene que ver con el consumo, sí es una fuerza electromotriz, y vos fíjate qué particularidad tiene la FEM, que está alineada con quién. Era la resistencia interna del equipo. Viene por ahí, no tanto con la resistencia interna, pero está como un concepto alineado. Vos fíjate que el hecho de que ahora vamos a la figura 4.3, ¿sí? Ustedes fíjense que el alfa es como el desplazamiento de la rueda polar. ¿Ven el norte? El norte de la rueda polar está atrasada en relación al sur del campo estatórico. Ese desfasaje de movimiento relativo, siempre que nosotros tengamos dos campos magnéticos, ¿sí?, interactuando en forma de movimiento relativo, ¿qué sucedía? Se inducía una tensión. ¿De acuerdo? Se inducía una tensión. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Va a aparecer una fuerza electromotriz, ¿sí?, como siempre se va a oponer a la causa que la genera, ¿sí?, y va a hacer que la tensión, ¿sí?, en cierta forma la tensión aplicada, se vea disminuida en un valor. ¿Sí? Se vea disminuida en un valor, que es lo que va a explicar acá. ¿Sí? De la misma forma que en los alternadores el campo de la rueda polar induce en los arrollamientos del estator una FEM que resulta desfasada de la tensión U de línea en el ángulo de carga, la diferencia delta U entre la tensión de la red y la fuerza electromotriz inducida determina el valor de la corriente IE que toma el estator y que naturalmente para el estado de vacío es de pequeño valor. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro lo que dice en este párrafo? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? A ver si me lo pueden explicar de vuelta a mí. ¿Quién genera la FEM? ¿Y dónde aparecería? ¿Y por culpa de quién?
La FEM sería la diferencia de potencial eléctrico. Ahí aparece. La FEM es una fuerza electromotriz, es una tensión, ¿sí? Es una tensión, punto. ¿Dónde aparece esa tensión? ¿En el rotor o en el estator? Tendría que aparecer en el estator, que es donde está conectado directamente. ¿Cómo? En el estator, Aparece en el estator por culpa del... que está conectado directamente a la tensión. Ahí se aparece. ¿Cómo? Que el dispositivo está directamente conectado. Ahí aparecería. Pero no. No entiendo lo del dispositivo está directamente conectado. Las tensiones no aparecen directamente en el estator porque pues, si lo suponemos como una caja negra, como usted dijo, lo enchufo y ahí te aparecerían todas las cargas. Sí. Lo que quiero decir, la FEM aparece en el estator, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven de una forma, si lo ven con los lentes del alternador, ustedes que tienen una rueda polar, está desfasada un pequeño ángulo de un estator, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ese desfasaje hace que se induzca una pequeña fuerza electromotriz en el estator, ¿sí? Que como se opone a los 380, ¿sí? A la tensión nominal de la red, se le va a restar ese efecto que le hace el rotor, ¿sí? Es como que cuando el motor tiene un poquito de atraso, ¿sí? O tiene un poquito de carga, ¿sí? El motor en el estator aparece una caída de tensión. Es como cuando ustedes conectan una carga que hay una caída de tensión. Acá la caída de tensión en el estator se da por culpa mecánica. A la tensión que yo le aplico al estator se le va a restar una tensión. Ese efecto que da que lo que caiga neto en el bobinado, ¿va a ser U o va a ser delta U? ¿Cuál es el valor neto de tensión que me circula por el bobinado de cobre del estator? ¿U o delta U? Delta U es la que me queda, ¿sí? Que es la que dice acá en el párrafo. La diferencia delta U entre la tensión de la red, la diferencia delta U entre U y FEM determina el valor de la corriente IE que toma el estator, que naturalmente para el estado de vacío es de pequeño valor. ¿Se entiende? Entonces, la corriente en el estator no es infinita, porque ustedes piensen, si yo aplico, el bobinado estatórico es un bobinado de cobre, ¿sí? Cuya resistencia es alta o baja, su resistencia óhmica. Es baja, ¿sí? Y la reactancia, ¿sí? Que va a depender claramente de la frecuencia, ¿sí? Bueno, puede tener un valor determinado, pero si yo le aplico una tensión a ese bobinado, ¿sí? La corriente podría ser bastante elevada. ¿Qué es lo que va a limitarme la corriente del estator? Y en cierta forma, esta fuerza contra el electromotriz, ¿sí? ¿Por qué le digo contra el electromotriz? Porque en realidad aparece con un signo menos, ¿sí? El efecto de este pequeño ángulo de arrastre, ¿sí? De rozamiento, hace que aparezca una pequeña fuerza contra electromotriz que se le reste a lo que yo le aplico al estator. Eso me hace que el valor neto que me quede sea un delta U. Ese delta U es el que va a estar asociado a la corriente del estator, que es lo que dice acá. La diferencia delta U entre la tensión de la red y la FEM, ¿sí? La fuerza electromotriz inducida, determina el valor de la corriente IE que toma el estator y que naturalmente para el estado de vacío es de pequeño valor. Vamos a terminar el análisis con carga. Con carga, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Este alfa va a ser mayor o menor? Ya lo habíamos visto, va a ser... Si yo le pongo carga al rotor, ¿este alfa va a ser mayor o menor? Va a ser mayor. Y va a aparecer esto que sucede acá, ¿sí? Ahora pensemos, antes de analizar esto,
y nos podemos equivocar. Si tengo mayor carga, ¿la máquina va a necesitar más o menos corriente de la red? Más. O sea, ¿quién va a ser mayor en este diagrama? ¿Qué fasor va a ser de mayor módulo? La corriente. La corriente. Vamos acá y vemos que la corriente es de mayor valor. Coincide nuestro análisis. Pero pensemos otra cosa. Sucedió otra cosa acá. ¿Qué otra cosa sucedió? ¿Qué otra cosa sucedió? Que nos llame la atención. El ángulo de mayor. ¿Qué pasó con el phi? Se hizo más chico, o sea que si yo no sé, si yo lo veo como una caja negra, en este segundo caso, estaría diciendo que la carga se parece más a una que a una que. Muy bien, más resistiva que inductiva, ¿por qué? Porque vemos que el phi, ¿sí?, tiende a un valor menor. ¿Qué conclusión saco? Que el motor sincrónico con mayor carga ¿sí? Obviamente necesita tomar más corriente, necesita desarrollar más potencia, ¿sí? Pero se comporta, no pierde carga inductiva, su comportamiento, ¿sí?, es más asociado a una carga resistiva que inductiva, o sea, tiene más comportamiento, tiene mejor factor de potencia, vamos a decir, ¿sí? Tiene mejor coseno phi. O sea, va a estar, si yo tengo los motores más cargados, ¿sí?, la instalación no va a estar tan reactiva. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y eso a qué se debe? Básicamente, principalmente, al efecto de esta FEM. La FEM, o sea, principalmente la carga. ¿Por qué? El ángulo de carga alfa lo que genera es mayor o menor valor de FEM. Fíjese acá que ustedes dirán, pero profe, ¿cuál es la diferencia? Porque yo no veo la diferencia entre el alfa chico y el alfa grande. Bueno, me fui al demonio. Acá lo que importa, ¿sí?, es no solo el valor, sino el ángulo de la FEM, ¿sí? ¿Por qué? Porque en verdad van a estar asociadas, ¿sí? El módulo de la FEM, el valor que yo le resto, va a estar en consonancia con el ángulo, ¿sí? Teniendo siempre un punto de equilibrio, claramente. El alfa va a estar de un valor mínimo a un valor máximo. Claramente, para cada alfa creciente, ¿sí?, el valor de FEM va a estar más desplazado y va a tener un mayor módulo, por así decirlo, ¿sí? Pero la puta madre. ¿Sí? Fíjense entonces que si nosotros comparamos este delta U con este delta U, es como que este delta U es mayor, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque lo que importa es el ángulo, porque no solo importa el largo de la FEM, sino también el ángulo. ¿Para qué? Para obtener este delta U máximo. Hay un valor de delta U máximo, ¿sí?, que me hace máxima la corriente del estator, porque la corriente del estator, como conclusión, tienen que tener en cuenta que va a depender plenamente del valor neto de tensión que queda en el estator. El valor neto de tensión que queda en el estator es delta U, que es la diferencia entre lo que yo aplico y lo que me resta el efecto alternador del motor. El efecto alternador del motor es el efecto de esta rueda polar
desfasada con el estator, ¿sí? Que no puede evitar su naturaleza de generar una energía en el estator, que obviamente se va a restar a la que está siendo impuesta por la red, ¿sí? Esto es lo que explica acá. Al cargar mecánicamente un motor sincrónico, el ángulo de carga aumenta, siempre manteniéndose constante la velocidad sincrónica, por lo que la FEM, ¿sí?, que se opone a la tensión de la red, también se retrasa en un ángulo mayor, lo que origina un aumento de valor delta U y en consecuencia la intensidad I del estator. El aumento de la corriente del estator refuerza el campo giratorio, el aumento de la intensidad del estator, ¿sí? Cuanto más cargada está la máquina, más FEM hay, el valor neto de tensión que me queda, ¿sí?, hace aumentar la corriente del estator, ¿sí? Y esa corriente que aumenta refuerza el campo giratorio, permitiendo mantener girando al rotor a la velocidad de sincronismo. Bien. Bueno, acá nos queda la analogía mecánica del funcionamiento de motores sincrónicos, que es lo del enganche, ¿sí? Y la variación de la corriente de excitación, que lo vamos a ver después del corte. Vamos a parar unos 10 minutitos hasta las 10:25 y después continuamos. ¿Alguna duda? Hola, hola. No. Bueno, en 10 minutitos retomamos. Bueno. Bueno, la analogía mecánica respecto al enganche es esto que hablábamos antes. El límite de la carga mecánica que puede soportar el motor, ¿sí?, es un ángulo menor a 90 grados eléctricos. Recuerden que los grados eléctricos están en relación a los grados, o sea, los pares de polos, ¿sí? ¿Por cuánto? Dice, superarse dicho valor, que corresponde a un par motor aproximadamente de 1,8 al par motor, el rotor sale de sincronismo. ¿Qué quiere decir? Que vos no podés, ¿sí?, esforzar más del doble la máquina. Si no, cuando vos lo sobrecargas al motor, es como si se cortaría una correa mecánica y el rotor deja de girar arrastrado por el estator. Eso es lo que quiere decir este párrafo, ¿sí? El rotor sale de sincronismo deteniéndose inmediatamente al mismo tiempo que la corriente del estator aumenta considerablemente al desaparecer la FEM. ¿Por qué? Porque es como si quedara en vacío la máquina, ¿sí? Recuerden que la culpable de la fuerza electromotriz que limita, ¿sí?, la corriente del estator, porque le hace bajar un poco la caída de tensión aplicada, es el rotor girando con un grado de acople. Ese rotor en modo, ¿sí?, función alternador, porque no se olvida de que como en su interior es un poco alternador, genera en el estator una tensión, una FEM, que se opone a la que yo conecto de la red, ¿sí? Entonces, si ese efecto desaparece porque el rotor se desengancha, ¿por qué? Porque el ángulo alfa está tan estirado, ¿sí?, que el campo magnético es como que tiene un grado de elasticidad, pero ya es como cuando vos tenés dos imanes que están interactuando, pero venís y los extendés tanto en el tiempo que ya no interactúan magnéticamente, ¿sí? Ese sería el ejemplo. Entonces ahí es donde se dice que el rotor sale de sincronismo, ¿ok? Entonces es muy importante en los motores sincrónicos entender esta situación de sincronismo, ¿sí? Un motor sincrónico es así porque justamente la misma velocidad que tiene el campo estatórico es la velocidad del campo rotórico. O mejor dicho, el rotor se ve
empujado, ¿sí?, con ese mismo campo. Por eso decimos que hay un sincronismo. Cuando ese sincronismo tiene un valor admisible de hasta 90 grados eléctricos o de hasta 2 veces el par, ¿sí? Cuando eso se excede, cuando vos le excedes la carga, se puede producir el desenganche, con lo que la consecuencia del desenganche es que la corriente se eleve mucho. Y ahí saltarían las protecciones, ¿sí? Sería una protección por sobrecorriente, pero debido no porque está en cortocircuito, sino por lo contrario, sino porque el motor se desenganchó, se descolgó, quedó en vacío, ¿sí? Y no está el efecto de la FEM para contrarrestar, ¿sí?, la limitación de la corriente. ¿Sí? Como pregunta conceptual, recordemos que una de las principales causas que limita la corriente del estator, ¿quién es? ¿Quién limita la corriente del estator según los diagramas fasoriales que vimos antes? ¿Qué magnitud me limita a mí la corriente que toma la máquina de la red? Guido más Rivadeneira, la FEM, correcto. Muy bien. Gracias. Analogía mecánica del funcionamiento. Acá está lo que explicamos hasta ahora, pero desde el punto de vista del eje A y el eje B, ¿sí?, como si fuesen el campo magnético del estator y del rotor, vinculados, ¿sí?, por ese resorte que sería justamente el vínculo de las líneas de campo, ¿sí? Dice, si nosotros aumentamos la carga en el extremo B, que es el par resistente, ¿sí?, justamente el resorte se tensa y el machón B se atrasa un cierto ángulo. O sea, acá básicamente lo que va a explicar es lo que explicamos arriba, ¿sí? Donde B sería el eje del rotor, ¿sí?, donde yo pongo la carga, y A el eje de la velocidad de sincronismo del campo estatórico, ¿sí? El resorte es el vínculo magnético, ¿ok? Entonces, si B yo lo clavo, el resorte, ¿sí?, se va a cortar, obviamente, ¿sí? Ven que dice el resorte se tensa y el machón B se retrasa un cierto ángulo respecto al machón A. O sea, si el B se retrasa a ángulos admisibles, es como que el resorte tiene un grado de flexibilidad admisible que va a permitir lograr que sigan girando a la misma velocidad, aunque haya un ángulo relativo de desfasaje, ¿sí? Porque el ángulo relativo de desfasaje, que era alfa, se mantiene constante, ¿sí?, en cierta forma. Es como que el A con el B están torcidos, pero los dos giran a la misma velocidad. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Sí? Por eso el sincronismo, ¿sí? Que haya ángulo de desfasaje de carga no significa que esté a distintas velocidades, ¿sí? Hago este hincapié porque cuando veamos los motores trifásicos asincrónicos, justamente se produce asincronismo y ahí la velocidad en el rotor es ligeramente menor a la del estator. Bien, alcanzado el estado de equilibrio, ambos machones continúan, esto es lo que dice acá, girando a la misma velocidad, condición que la cupla motriz de A haya aumentado en correspondencia con el par resistente. En el estado de equilibrio, ambos continúan girando a la misma velocidad a condición que la cupla motriz de A haya aumentado en correspondencia con el par resistente. El desenganche puede asemejarse al desacople de ambos machones.
¿sí? Por rotura del resorte. Bien, variación de la corriente de excitación en los motores sincrónicos. ¿Sí? Entonces, la analogía mecánica simplemente es esto, ¿sí? Dos manchones, dos ejes, ¿sí? Girando y vinculados entre sí por un resorte, ¿sí? Y como un lado representa el campo estatórico y el otro el movimiento del rotor, ¿sí? Y cómo reaccionan, ¿sí? Las cargas que frenan el rotor en ese resorte, qué elasticidad puede alcanzar el mismo y cuándo se produciría un corte del resorte. Cuando esa traba sería mayor a los 90 grados eléctricos, o cuando ustedes lo pueden pensar siempre en el extremo, ¿sí? Si yo el manchón B, el del rotor, lo trabo, es como que esto tiene una carga, sería, digamos, a rotor bloqueado lo que se llama, ¿no? Pero claramente se cortaría porque estaría teniendo una cupla, ¿sí? Por mucho mayor a la nominal. Bueno, el punto 7 me dice que explique los distintos comportamientos del motor en relación al tipo de carga que representa en función de su excitación. Relacionar con diagramas fasoriales. Los distintos comportamientos del motor. Bien, acá vamos a ver una de las curvas más importantes del motor trifásico sincrónico, ¿sí? Que son las curvas B. Perdón, antes de las curvas B tenemos los comportamientos en relación al tipo de carga que representa en función de su excitación. Bien, la corriente de la excitación, ¿sobre dónde dijimos que actúa en el motor trifásico sincrónico? La corriente de excitación, ¿dónde actúa? ¿En qué parte de la máquina? En el rotor. Muy bien. Y hasta ahora vamos a ver estos dos diagramas fasoriales, ¿sí? El 4.8 y el 4.9. ¿Qué podemos interpretar en cada uno? Uno es resistivo puro, ¿no? Uno tiene un comportamiento resistivo puro, ¿por qué? Pues no están desfasadas. No están desfasadas. La corriente y la tensión. ¿Qué corriente y qué tensión? La corriente del estator. La corriente que toma de línea y la tensión que le aplico de línea. Muy bien, perfecto. Esa sería la figura 4.8. Muy bien. ¿Y qué más observamos en ese gráfico? ¿El motor cómo está? ¿Está en vacío? Hay algo más, además de todo lo que vos observaste. Hay alfa que representa. Hay una cierta carga mecánica, ¿correcto? Sí, no están vacíos. Sí. Hay una cierta carga mecánica, que esa carga mecánica que me estaba originando la FEM, ¿sí? Que le resta a la tensión de línea, dejando un valor neto de delta U. Muy bien, eso es la 4.8, que es lo similar a lo que habíamos visto antes. Y en la 4.9, ¿qué vemos? Es capacitiva esa. Es capacitivo. ¿Qué es capacitivo? Que la corriente adelanta la tensión. De vuelta. ¿Está bien? La corriente del estator. La que recibimos. Sí, vale. Yo soy medio hinchabola con eso, pero en estos diagramas que ya venimos viendo, ya sabemos que la única corriente y tensión que están apareciendo son las del estator, pero es importante que lo tengamos en claro. ¿Por qué? Porque ahora va a venir una curva donde aparece la corriente de excitación.
Entonces, cuando nosotros estamos en una máquina de este tipo, donde tenemos dos partes bien distinguidas, que son el estator y el rotor, es muy importante hablar con propiedad de qué corriente y qué tensión, porque si no me empiezo a marear y no sé de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, acá, después de haber hablado toda la clase de U y de IE, sabemos que U es la tensión aplicada de línea y E es la corriente que consume la carga, ¿sí? Entonces, como son las corrientes, digamos, los valores de tensión y de corriente que toma la carga como caja negra, ¿sí? Sin saber yo si es un motor, ¿entendés? Sin saber corrientes internas del equipo, ustedes bien aprecian y dicen, pero profe, acá el comportamiento de la caja negra, ¿sí? Es más como un capacitor, porque la corriente está en adelanto. Sí, correcto. Está en adelanto y si vemos, salvo algún problema de escala, ¿qué es lo que más me da a sospechar? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Porque a un ángulo de alfa más o menos parecido, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia radicalmente entre el 4.8 y el 4.9? Cambia la FEM, que es muy grande, muy bien. No cambia tanto en posición, porque el ángulo alfa, salvo que haya algún error gráfico, es más o menos el mismo, ¿estamos de acuerdo? O sea, la máquina a priori está cargada mecánicamente igual o distinta, suponiendo que estamos en misma escala del gráfico. Suponiendo misma gráfica escala, ¿las dos condiciones serían misma carga mecánica? Exacto, pero en uno ustedes observaron que la FEM tiene el doble de módulo, ¿no es cierto? Es el doble de largo casi. Y eso, ¿qué me desbaratujó todo? Se dan cuenta que al tener una FEM de mucho mayor valor, el delta U que me queda me hace que la corriente no solo me crece, sino que se me cambia de posición. ¿De quién puede ser la culpa de eso? ¿De quién puede ser la culpa de que la FEM haya crecido mucho? ¿Qué otra? ¿Cómo? No, el ángulo phi es una consecuencia. El ángulo phi es como la consecuencia de todo esto, ¿sí? ¿De quién puede ser la culpa de que la FEM haya sido muy grande? Cuando nosotros en un alternador queríamos tener resultados sobre la tensión que sacábamos por el estator, ¿dónde tocábamos? ¿Qué podía tocar yo en el alternador? Si yo quería que la frecuencia del estator cambiara, ¿qué modificaba, por ejemplo? Las vueltas. La velocidad, ¿sí? La velocidad la podía modificar. ¿Y qué otra cosa? Las vueltas que impactaban claramente en el rotor, ¿no? Y sobre el rotor, ¿qué puedo también modificar? Variando una perilla, quiero decir. La corriente, exactamente, la excitación. Si vos excitás mucho, el campo magnético del rotor va a ser más intenso, ¿correcto? Sí. Y ese valor de campo magnético intenso va a hacer que la FEM sea mayor. Lo que está pasando en la 4.9 es que hubo mayor excitación que en la 4.8, a misma carga mecánica. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes tienen que tener cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el motor sincrónico, ustedes necesitan darle un valor de excitación al rotor. Pero esa excitación no puede ser, digamos, cualquier valor, porque la conclusión es que si yo varío en forma descontrolada la excitación, la máquina cambia el comportamiento de su carga, ¿sí? El motor a priori, ¿cómo debería comportarse? ¿Como una carga inductiva? Bueno, estamos viendo que el motor sincrónico tiene la capacidad, ¿sí?, de comportarse como qué también. ¿Y como qué? En la 4.9 se comporta como capacitiva. Entonces tenemos una carga que a priori parecería, o una carga que es inductiva, pero que de acuerdo a su condición de cómo esté cargada
escuchen bien, de cómo esté cargada la máquina y de cómo esté excitada puede comportarse o como una carga resistiva o como una carga capacitiva. ¿Estamos? Eso es súper, súper importante. Es una de las... En los motores va a pasar eso. Siempre que ustedes tengan un motor en vacío, el motor siempre va a ser un comportamiento más inductivo. Pero cuando el motor más esté cargado, más va a ser una carga resistiva, porque va a aparecer esto de que se compensan las FEM con las tensiones y la máquina, al funcionar con su capacidad nominal, ¿sí? va a tener un comportamiento más resistivo que inductivo. Ahora, en estos motores sincrónicos aparece este efecto de la corriente de excitación que me hace desbaratujar un poco los valores, ¿sí? Esto que acabo de decir está explicado en estos párrafos, ¿sí? Para pequeños valores de la IX resulta una reducida FEM, ¿sí? En esas condiciones el motor toma de la red potencia activa para tener la potencia mecánica en el eje. Y una importante potencia reactiva necesaria para mantener la oscilación de su campo magnético alterno, quedando la corriente del estator en retroceso respecto de la tensión de línea, como lo indica el de la 4.6. Era este de acá. 4.6. ¿Sí? Comportamiento en carga. Si manteniendo constante la carga, ¿sí? E invariables, por lo tanto, su potencia activa y ángulo de carga, se aumenta la IX, es lo que pasa en la figura 4.8. ¿Sí? Manteniendo constante la carga, ¿sí? Pero se aumenta la IX. Y en caso de continuar aumentándose la excitación, ¿sí? O sea, ustedes lo que tienen que poner es, la evolución es 4.6, que es un valor en carga, ¿sí? El comportamiento en carga con un determinado valor de excitación, donde el motor funciona como una carga inductiva. De la 4.6 aumenté la excitación hasta tal punto donde llegué a la 4.8, donde se transformó resistivo, y después le di tanta manija a la excitación que me quedé como capacitivo, que es la 4.9. Esa es la serie que enumera acá el párrafo, ¿sí? Donde dice figura 4.6, 4.8 y 4.9. En estos tres párrafos lo que hizo fue ir aumentando la corriente de excitación. Entonces la conclusión son esos tres diagramas. Ustedes los dos diagramas que tienen que poner, el 4.8 y el 4.9, en esta pregunta donde me dice que me expliquen los distintos comportamientos del motor, ¿sí? En función de su excitación. Como cuando aumenté la excitación pude transformar el motor de una carga típica de inductiva a resistiva y a capacitiva. Por eso dice que relacionen con diagramas fasoriales. Son esos tres párrafos y esos tres diagramas fasoriales. Son los distintos comportamientos del motor, ¿sí? En relación al tipo de carga que representa. Por eso dice en relación al tipo de carga que representa, porque el motor puede representar una carga inductiva, capacitiva o resistiva de acuerdo a la corriente de excitación. Vamos con la pregunta 8, que son las curvas B, y con eso vamos a terminar, porque la pregunta 9 es una estupidez, que son 4 características. Las curvas B son esto mismo que estamos hablando, pero explicado en dos ejes. ¿Sí? Las curvas B de los motores sincrónicos son, acá, este es el diagrama, por ejemplo, que podríamos tomar de un motor sincrónico, ¿sí? Donde J y K, claramente, ¿qué sería? El bobinado representativo de ¿De cuál? JK, ¿qué bobinado es? Fíjense, les abro un poco más. ¿Qué dice acá? ¿Y qué? Corriente de excitación. Entonces, ¿qué bobinado es este? ¿La excitación a dónde va a parar? ¿Cómo? ¿Sí? Bien. El comportamiento de los motores sincrónicos es evidente tras el análisis de las curvas de variación de IC en función de la corriente de excitación.
¿sí? Para velocidad y carga mecánica constantes y que por su particular forma se conocen usualmente con el nombre de curvas B, ¿sí? Entonces, lo que hice, antes ¿cómo la llamábamos? Porque ahora me cambió acá el nombre. ¿Y sé quién es? ¿Y antes cómo la llamábamos? El estator es esa. Exacto, es I del estator o IDC es la I de consumo, es la corriente que va a tomar del enchufe, ¿sí? Por eso, estos tres bobinados son los bobinados del estator, ¿sí? Este es un motor sincrónico. ¿Qué me representa este esquema? JK, el bobinado del rotor que va a entrar con unos colectores, ¿sí? Acá estoy midiendo la corriente de excitación y acá hay una variación con una resistencia que me varía cuánta es la corriente de excitación. Yo quiero variar acá, ¿sí? Quiero variar esta resistencia para variar la corriente de excitación. Y en función de lo que varíe la excitación, quiero conocer a quién. Sí, la potencia, pero particularmente las curvas B no me grafican potencia en función de excitación. ¿Qué me grafican las curvas B? El consumo, la corriente de consumo que toma de las tres fases o de las tres líneas, ¿sí? El motor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Siempre yo lo que voy a hacer es variar la excitación, pero la velocidad y la carga la voy a dejar constante. A priori, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos? Si yo tengo la carga mecánica constante, ¿sí? ¿Qué pasaba con la excitación? ¿Qué es lo que enumeramos recién? Que el motor, ¿sí? Que el motor va a pasar por cuántos escenarios distintos. Si yo empiezo con una excitación baja, después pongo una óptima y después pongo una excitación alta. Sí. Sí, pero pará, ahí está. Ahora, olvídate, a misma carga, a carga constante. Es lo mismo igual, que estás diciendo. A carga Sí, constante. inductivo, después resistivo, después capacitivo. Bien. Y el valor de la corriente en módulo, el valor de la corriente cuando es resistivo va a ser... Eso es el comportamiento. Pero ahora yo quiero saber el valor de la corriente. Cuando sea resistiva, esa corriente va a ser la óptima, va a ser la menor. Y esto lo dice estas curvas de acá. Estas son las curvas, ¿sí? Acá tenemos entonces, si yo les tomo y les digo, explíqueme estas curvas, ¿sí? Usted pone en el eje de las ordenadas, ¿sí? El eje de las Y, IC o IE, que es la corriente que toma la máquina. Y en el eje de las abscisas o en el eje de las X, la corriente de excitación, la que yo voy a variar sobre el rotor, ¿de acuerdo? Ahora, yo a la máquina le pongo una carga constante, ¿sí? Le pongo que mueva algo constante, no le muevo, no le modifico la carga en el eje, la carga la dejo constante. ¿Qué pasa? Si esa excitación es baja, ¿sí? El comportamiento va a ser inductivo, ¿sí? Recuerden que una excitación baja, ¿sí? Me va a contrarrestar poca FEM, ¿sí? Entonces me va a hacer una corriente de consumo alta. Pero a medida que la excitación se va aumentando, ¿sí? El motor va a llegar a un punto donde se transforma como un componente ómico, ¿sí? Donde la corriente que me va a tomar la máquina, el consumo que me va a tomar la máquina, va a ser el valor de módulo mínimo. Y después va a empezar a aumentar de vuelta, ¿sí? En ese momento va a estar alineada, va a ser yo les puedo pedir que para cada una de las regiones de este gráfico me simbolicen el diagrama fasorial puntual, ¿sí? Entonces, en la zona inductiva, ómica y capacitiva, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? En la zona inductiva, ¿cuál es el diagrama? Este. ¿Sí? La figura 4.6 es la zona donde el motor se está comportando así. Hay un valor de corriente considerable y se comporta como inductivo. En el valor ómico,
la zona de B, B', B2', B3', que es ómico, estamos con el 4,8, diagrama 4,8. ¿Estamos? Este diagrama, ¿sí? Donde la corriente del estator, si haríamos a escala, sería el valor mínimo en módulo, ¿sí? Y acá el 4,9 es un comportamiento único donde la corriente vuelve a ser mayor. O sea que la corriente del 4,9 y la corriente del 4,6, ¿sí?, deberían ser en módulos igual, y la del 4,8, esta corriente sería la menor, si haríamos todo en escala. Eso es lo que me está diciendo este gráfico, ¿sí? ¿De acuerdo? Cómo consume el motor corriente y cómo se comporta, en qué modo de carga se comporta siempre que varía la excitación. La conclusión de esto es la importancia que tiene la corriente de excitación en una máquina sincrónica, desde el punto de vista de su consumo y desde el punto de vista de su naturaleza, de cómo se comporta, en qué tipo de carga se comporta. Acá lo que explica es lo siguiente. Si la carga mecánica que arrastra el motor, ¿sí?, es la potencia activa, P la va a dejar constante, ¿sí? Entonces, cuando P es constante, ¿por qué? Porque la carga es constante, ¿sí? O sea, cada una de estas curvas, C, C1, C2', C3' es constante. Si P es constante, la tensión de la red es constante, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo que tiene que suceder es que IC y coseno phi, ese producto también tiene que ser constante. Lo que pasa, ¿qué es lo que sucede? Lo que estamos viendo es que si la corriente que consume la máquina produce variación, también lo va a producir el coseno phi. Si no, esta igualdad no se mantiene. ¿De acuerdo? Es lo que explica en este párrafo. Si en esas condiciones se varía la excitación del motor sincrónico, se observa una modificación de la intensidad de carga, que corresponde a la variación en relación inversa del factor de potencia. Por cuanto el producto IC coseno phi permanece constante, ¿sí? Esta es otra forma de explicar lo que acontece. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro todo este concepto, muchachos? Sí. Bueno, última pregunta y terminamos por hoy. Es los principales usos de los motores. Los principales usos son los siguientes. En función de que los motores sincrónicos tienen una velocidad estable, sincrónica y permanente, se las va a usar en relación a usos donde la velocidad constante sea importante para el régimen, ¿sí? Que son los que figura acá. Las características... Perdón. Primero, la pregunta decía otra cosa. Enumere los principales usos en relación a sus 4 características fundamentales. ¿Cuáles son las 4 características fundamentales? ¿Qué características tiene el motor sincrónico? A ver si podemos sacar en limpio algunas. Una la acabo de decir. Velocidad constante. Una es velocidad constante. 2, ¿qué necesita? Una Excitación. excitación. ¿Qué más? ¿La carga también era constante? La carga es constante para el análisis, pero la carga puede variar. No es necesario. La frecuencia. ¿La frecuencia qué pasa con la frecuencia? Y es constante, porque la velocidad es constante. No, bueno, pero la frecuencia va a depender de la red. No, la máquina no interfiere en eso. Vos vas a querer igual que la máquina esté alimentada con una frecuencia estable igual, ¿no? Pero no importa. ¿Qué había dicho yo al principio? Que no tenía qué cosa. Para ponerlo en marcha
al ser justamente esta cuestión de sincronismo, no puede, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que le falta al motor para empezar a moverse? No tiene par de arranque. ¿Sí? Si vamos al apunte, arranque en vacío y utilización de un sistema auxiliar es efecto, ¿sí? Las características funcionales del motor de vacío acaban de analizarse y pueden resumirse como sigue. ¿Sí? El arranque podría hacerse en vacío o un sistema auxiliar porque no tiene par de arranque. Necesita un sistema de excitación. La velocidad es constante y tiene la capacidad de comportarse como capacitor. El comportamiento de la carga puede comportarse como resistencia, capacitor o bobina. Por esas razones, ¿sí? El uso de los motores sincrónicos trifásicos, debido a su elevado costo, solo resulta económicamente justificable para grandes potencias en servicios permanentes, tales como propulsión de buques, accionamiento de grandes bombas centrífugas, ventiladores, ¿sí? O sea, esto es lo que yo les quería decir antes, los ventiladores o las bombas centrífugas donde ustedes necesitan una velocidad constante, es un uso apropiado, pero siempre, como es tan particular el motor, ¿sí? Y de alto costo, no lo van a encontrar, no es un motor muy usual en pequeñas potencias, ¿sí? Acá ponen un valor como referencia en potencias por encima de los 500 kilowatts, pero bueno, eso lo dejo yo algo como medio relativo, ¿sí? Bueno, acá dice algo importante, ¿sí? Esto es como cuando ustedes ponen un alternador de cola, justamente. El alternador de cola, ¿sí? Justamente es una máquina. Otra de las características que creo que acá nos... Lo que pasa es que acá se está centrando como motor, ¿sí? Pero otra de las características que podríamos poner como quinta es la reversibilidad de que podría ser un motor y alternador, ¿sí? Esa sería una quinta característica muy fundamental. Esto es como cuando ponen alternador de cola, que la ponen en modo de velocidad, digamos, crucero, cuando una vez que el buque está, digamos, en régimen, ¿sí? A velocidad constante, una vez que finalizan las maniobras. Se ajusta el valor de la intensidad de excitación de los motores de propulsión, ¿sí? A fin de mejorar el factor de potencia de la instalación, ¿sí? Y en consecuencia el rendimiento de la plata generadora. ¿Por qué? Porque si vos vas a tener un impulso, vas a estar moviéndote con electricidad, ¿sí? Lo que vas a querer es gastar lo menos posible y para eso vas a ponerte en la posición de excitación. Vuelvo a reiterar, acá estás hablando con una carga continua, porque vos tenés que mover un buque que representa una determinada carga constante. Lo que vas a hacer es mover la excitación, ¿sí? Para que el motor que está moviendo al barco, ¿sí? Esté en modo resistencia y que la corriente que me consuma sea la menor posible, ¿sí? Hay también ciertas veces que los motores sincrónicos se usan para compensar carga reactiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque se transforman como resistencias, ¿sí? Eso lo vamos a ver. Bueno, muchachos, no sé si les quedó alguna duda, ¿sí? Esto igual es un poco todo lo que vamos a ver sobre el TP5, que es de motor trifásico sincrónico, y lo importante es que nos dé el cuadro para cuando tomemos motor trifásico asincrónico hacer las comparaciones pertinentes y entender a partir de las diferencias de este motor las ventajas que nos va a proponer el otro motor, que es un motor mucho más noble, mucho más simple, mucho más sencillo, ¿sí? Es como que este es un motor que presenta más complejidades desde el punto de vista conceptual y técnico, ¿sí? Bien, bueno, ya les mandé un mail a los que estaban acá,
seguimos siendo, a ver, no, tengo 9, a ver si se... Si hay alguien que no lo tengo presente, me dice. Me estaría faltando uno. Los que tengo presentes son Díaz, Ferrara, Gómez, Ledesma, Mazuco, Merchán, Rivadeneira, Santandrea y Tolaba. ¿Hay alguno que me esté faltando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, no, está bien, eran 9, perfecto. Bueno, cualquier cosa ahí. Bueno, ¿alguna duda, muchachos? No, No. perfecto. Bueno, entonces. ¿Cómo? Bueno, cualquier duda que aparezca me van consultando, no hay problema, ¿sí? La idea justamente es hacer el TP, es un repaso, un segundo punto en contacto con el material y de reflexión. Nos vamos a ver estoy haciendo algunas cuentas, permítanme. Bueno, voy a analizar los horarios que ustedes me pasaron. Si no, en principio, yo les aviso por mail, pero si no, mantenemos de encontrarnos el 31 de agosto, o sea, en 2 semanas, a las 9, como siempre, ¿sí? Por el momento mantenemos eso. Caso contrario, con las opciones horarias que ustedes me pasaron, les mando un mail y les aviso, ¿sí? Bueno, ya. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buena semana. Que estén bien, ¿eh? Gracias. Igualmente. Igualmente, profe, saludos.